Desde que decidí marcharme al extranjero, había soñado en innumerables ocasiones con aquel instante. En cuanto llegase a París, sacaría la cabeza por el precioso ventanal del hotel donde estuviese instalado y gritaría con todas mis fuerzas: «¡Aquí estoy! ¡Preparaos, parisinos!». Pero no fue así. La realidad superó en muchos enteros a la ficción. Deshice el equipaje compulsivamente. Estaba tan cansado del viaje que no reparé en colocar nada de forma ordenada. Eran las 11 de la noche de un gélido 20 de noviembre. Había encontrado trabajo en un restaurante a través de un amigo del pueblo. No estaba acostumbrado a viajar en avión y me dolían los pies, la espalda y el alma. Saqué la cabeza con dificultad por el estrecho y sucio ventanuco de la pensión, pero no pude gritar nada. La imagen desoladora del extrarradio capitalino inhibió mis intenciones. Al día siguiente, muy temprano, vinieron a recogerme del restaurante 2 senegaleses que trabajaban para el dueño. Venían en una destartalada furgoneta que nos llevó al centro. Apenas crucé palabra con ellos. Su aspecto y predisposición no invitaban a ello. Sin embargo, con poco que observases, veías con claridad que aquellos tipos eran tan infelices como yo. Bajamos del coche y uno de ellos me señaló con el dedo extendido la puerta a la que debía dirigirme. A continuación, desaparecieron. «Buenos días», dije sin acordarme de que estaba en Francia. «Bonjour, mon ami. ¿Ça va?», respondió un hombre grueso. Se trataba de Joaquín, el encargado del local. Tenía unos 30 años más que yo, sobre los 60 y pico. Era amable y educado. Se presentó a mí diciendo: «Hola, soy el viejo carcamal a punto de jubilarse». Había nacido en Sevilla y, efectivamente, le quedaba muy poco para cobrar su pensión de jubilación. Estábamos en la parte de atrás del negocio, una especie de almacén donde se recogían los alimentos. Mientras el resto de la plantilla pasaba a mi lado sin saludar, él me fue mostrando todas las dependencias, como el salón, el restaurante, la cocina, los lavabos y el despacho de administración. Todo el mundo iba a lo suyo y nadie respondía a mis saludos. El ajetreo y la velocidad reinante eran exasperantes. Automáticamente pensé en lo duro que se me iba a hacer aquello, pero por otro lado, la misma dinámica me impidió pensarlo demasiado. En un abrir y cerrar de ojos tenía colocado un mandil negro y una gorra blanca. Estaba instalado frente a una pila inmensa de platos y cacharros. Alguien me había colocado unos guantes 2 tallas mayores que mis manos y me encontraba frotando aquella vajilla con vehemencia. No llevaba ni un solo día en París y ya había aprendido algo. En esta ciudad, como en casi todas las grandes ciudades, la velocidad era norma. En mi primer día de trabajo solo conocí a Santiago, otro pobre diablo de mi edad que llevaba en la ciudad más de 2 años sin haber podido cambiar de trabajo. Por lo que él me contó, todo iba a ser difícil, realmente difícil. Salimos del trabajo a las 2 de la madrugada. Estaba machacado, pero decidí invitar a mi compañero a unas cervezas. Me las había ganado con creces. «Bueno, Santiago, ¿no has podido encontrar otra cosa después de tanto tiempo aquí?» «Pues no, chico. En esta ciudad todo es complicado y los buenos trabajos se reservan para los franceses». «Qué putada. No estoy dispuesto a aguantar mucho tiempo en la mierda de restaurante en que trabajamos». «No te queda otra», comentó resignado. Tras la primera cerveza, mi nuevo amigo pidió un gin tonic. Lo consideré normal. Nos acabábamos de conocer y podía entrar dentro de las correctas normas de cortesía. Pero cuando pidió el cuarto, yo ya no me tenía en pie. Entre el cansancio acumulado y las copas tenía una borrachera importante. Por el contrario, mi acompañante se encontraba en un estado parecido a la ingravidez. En aquel momento empecé a comprender por qué razón no había evolucionado a nivel laboral. Se bebía lo que ganaba y, sin duda alguna, de ninguna forma podía rendir adecuadamente. Días después,
Cuando comencé a conocerle mejor, observé detalles que me daban una dimensión real sobre aquel españolito sin ínfula alguna. Sus manos estaban siempre hinchadas y su cara enrojecida. Era alcohólico. Por mi parte, no conocía a nadie más en París. El resto de trabajadores se relacionaba exclusivamente con los de su nacionalidad. Todos eran senegaleses y si exceptuamos al viejo Joaquín, Santiago era mi único contacto con el mundo, después de la jornada laboral, naturalmente. A pesar de todo, poco a poco me iba acostumbrando a la vida en la ciudad. Cada vez me manejaba mejor en el metro, los horarios a la europea ya no me resultaban tan extraños y me amoldé a vivir en los suburbios. Además, mi francés iba mejorando a pasos agigantados y con tanta agitación perdí mi barriga. Bien mirado, aunque pocas, había cosas positivas en todo aquello. Una noche, mientras tomábamos el enésimo gin tonic, apareció Susana. Se trataba de otra española perdida en el mundo, que apareció en uno de esos bares que frecuentábamos habitualmente y que tampoco le hacía ascos a la bebida dura. «Hola, me llamo Susana», dijo mientras se sentaba a nuestro lado. «Os he escuchado hablar en español y me he dicho, voy a decirles algo a estos chicos tan guapos. ¿Qué tal por la Ciudad de la Luz, chicos?» «Bueno, sobrevivimos, ¿verdad, Santi?», dije. Naturalmente, Santiago ya estaba absolutamente catatónico. Íbamos por la tercera copa y pasado ese límite, él ya no era nadie. Con tal motivo dejamos a mi acompañante a un lado y comenzamos a charlar amigablemente. «Como verás, mi amigo está out». «Ya veo, parece que se ha pasado un poco, ¿no?» «No, lo que ocurre es que está casi dormido». Traté de disimular su problema de alcoholismo como pude. Aunque si hubiese sabido antes quién era esa chica y sobre todo cómo era ella, no hubiese hecho la más mínima falta. Aquella manchega era otro espécimen a extinguir, una egocéntrica impresentable que se encontraba como pez en el agua hablando sobre sí misma a todas horas y cuyo único objetivo en la vida era darle el sablazo a cualquiera que se pusiese a tiro. «Ok, no importa. Yo te cuento cositas», comentó sonriendo. A partir de aquel instante todo fue un monólogo. Que si dedicaba a la moda, en realidad era poco agraciada y tenía sobrepeso. Que si también era actriz, no daba la impresión en absoluto de tener el más mínimo talento. Que si tenía facilidad para el canto, cantó algo que parecía un aullido de perro. Que la poesía y ella eran la misma cosa. Escribió algo en una servilleta que se asemejaba a una frase de colegial de primaria. Y por último algo que me remató. Comenzó a leerme las rayas de la mano con la excusa de que igualmente era quiromante. Después de una hora de chorradas al oído y de haber pagado sus copas, las mías y la de mi zombi amigo, decidí largarme de allí. En cualquier caso, honestamente, no me venía mal haber conocido a Susana. Los pocos días libres de los que disponía, prefería pasarlos con una loca carioca a quemarlos con un tipo que a la cuarta copa se dormía o comenzaba a levitar. De todos modos, no se podía decir que estuviese rodeado de la crème de la metrópoli. A veces, pocas, iba a casa del viejo Joaquín. Vivía solo en un barrio más cercano al centro que el mío. Llenaba el tiempo alimentando canarios y coleccionando sellos. Tampoco era un hombre demasiado interesante, pero al menos era normal. Además, me recordaba a España. Tenía el pequeño piso repleto de fotografías de toreros, cupletistas y futbolistas, y aunque eran fotos antiguas, me sentía como si fuese a visitar a mi abuelo. En un rincón del ínfimo salón disponía de un tocadiscos monoural de aquellos en los que la tapadera hacía las veces de altavoz. Sacaba los viejos discos de Piquet, Juanito Navarro, Valderrama, Machín, y cantaba sus letras a la vez que balbuceaba y bailoteaba por la estancia. Era divertido. En un armario, bajo llave, guardaba una botella de anís del mono. Lo gracioso del asunto era que la sacaba, se servía uno o dos vasitos y volvía a guardarla cerrándola con llave.
¿Por qué hacía esto? Si vivía en soledad, ¿cuál era el motivo de cerrar el cajón a cal y canto? ¿Se trataba de un método autoimpuesto para no beber demasiado? Curioso, cuanto menos. El tiempo pasaba con rapidez y yo no prosperaba. Mi día a día se componía de multitud de horas pensando en mis sueños incumplidos. Habían pasado varios meses y llevé infinidad de currículum vitae e innumerables documentos a muchísimos lugares y nada de nada. No conseguía evolucionar. Seguía fregando platos a destajo. En el fondo llevaba razón Santi. Los buenos trabajos eran para los franceses, el resto éramos carne de cañón. Seguí un tiempo en Francia intentando salir de mi rutina y de mi jodida ruina. Pero el panorama no cambiaba. Después del verano, cuando el frío volvía a la ciudad, lo decidí. Regresaba a mi país. París era maravilloso, sobre todo para estar de vacaciones. De otro modo, eufemísticamente hablando, era un detrito.